En esta ocasión es doña Georgina Serra López, en lugar de David, ¿vale? Ella nos va a hablar sobre las terapias oncológicas y sus efectos adversos en la piel. Os voy presentando mientras ella se va colocando en el atril. Es graduada en enfermería, doctoranda y máster en inmunooncología, perdón. Además de que es máster también en práctica avanzada, cargo que en la actualidad lleva a cabo con pacientes oncológicos en tratamiento con inmunoterapia del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau en Barcelona. Desde hace años trabaja en oncología, pasando por diferentes salas de hospitalización, de hematología y hospital de día. Sin más, como va un poquito justo el programa y me informan además de que ha habido un pequeño apagón en la calle que ha provocado este microcorte, ¿vale? Pues vamos a ir avanzando por si volviera a suceder, que esperemos que no sea así. Gracias, Georgina. Hola, buenas tardes. Primero de todo, agradecer al Consejo General y a la Roche-Posay la organización de esta jornada y de que me hayan invitado a explicaros un poquito todo lo que hemos trabajado sobre la práctica basada en la evidencia en cuidados dermatológicos. Pero antes de todo esto haremos un repaso. Sé que no todas venís de oncología, así que intentaré aproximaros un poco los principales tipos de tratamientos y qué toxicidades más frecuentes ocurren en la piel. Lo intentaré hacer de forma también más resumida y amena, porque sé que ya lleváis muchas horas escuchando charlas y que vamos un poco con demora, así que si alguien tiene alguna duda de que no haya quedado claro, pues se puede levantar la mano sin problema, ¿vale? Porque no habrá problema de repetir alguna cosa. Estas son mis disclosures. Y nada, he pensado que esto era como un camino, ¿no? Sobre todo porque me dijeron que había gente que no venía del mundo de la oncología, pues haceros un poco una trayectoria por nuestra actualidad en la oncología que tenemos actualmente. Para que el camino sea más llevadero, lo vamos a separar en una pequeña introducción y hablaremos de la quimioterapia, de la radioterapia, que son muy conocidas, ¿no? Entonces pasaremos muy por encima y sobre todo, pues mi eje de conocimiento principal es la inmunoterapia y ahí es donde vamos a hacer un poquito más de hincapié, terapias dirigidas y por último hablaremos de la práctica basada en la evidencia, que justo Sandra Ibarra nos decía, no hacer todo porque siempre se ha hecho así, sino buscar la verdad detrás de las cosas y en los cuidados de la piel, pues las enfermeras tenemos un gran eje a mover en torno a este tema. Pues nada, no hace falta ser enfermera de oncología para saber que el cáncer es una enfermedad que impacta altamente en las personas, ¿no? Que supone la segunda causa de mortalidad en nuestro país, en los países industrializados, que realmente las estadísticas son muy hirientes, ¿no? Que 1 de cada 4 personas puede padecer cáncer a lo largo de su vida. Y sí que es verdad que el 60% de estos tumores son diagnosticadas en personas de más de 65 años. Esto hace unos años eran personas mayores, pero para mí ahora 65 años, no sé qué opináis, pero para mí no es personas mayores. Cuando tengo un paciente de esa edad, para mí es joven, ¿verdad? Por lo tanto, es un problema sanitario de gran magnitud, asociado al envejecimiento y otros factores, ¿no? Que ahí dejo el melón para otro momento, pero que realmente nos están impactando mucho. ¿Y por qué es tan grave esta enfermedad? Pues realmente se basa en 4 capacidades que tiene la célula tumoral. La primera es que se reproduce rápido, la segunda es que es capaz de invadir tejidos próximos, la tercera es la capacidad de hacer metástasis, que ahí es donde se está investigando más, porque no sabemos cómo frenar la metástasis en muchos tumores, y la cuarta es la capacidad que tienen los cánceres, ¿no? Las células cancerígenas, de evadir el sistema inmunitario. Pues bien, la historia de cómo encontrar tratamientos dirigidos a estas características que tiene la célula tumoral viene de muy lejos, no viene del 2000, viene del 1846 cuando se empezaron a hacer cirugías oncológicas. Por lo que para mí es importante recalcar que esto es una carrera de fondo y no de rapidez, ¿no? Y que tenemos que dar gracias a todas las investigaciones que vienen por detrás e involucrarnos en las que tienen que venir por delante. Y es que cada uno de estos tratamientos va a tener un objetivo que es muchas veces compartido. Dependiendo de la situación del paciente o de la enfermedad, va a ser curar, paliar, frenar,
la enfermedad oncológica, ¿no? Y a veces se hace por terapia dirigida, otras por radioterapia, otras por quimioterapia, otras por inmunoterapia, y a veces, como sabéis, se hace mezclando diferentes tipos de terapias, o primero una y después otra, ¿no? Al final lo que es importante conocer es que yo creo que a día de hoy hay 4 pilares fundamentales de la casa para tratar este tumor que son igual de importantes unas a otras, ¿no? Porque ya os hablaré de la inmunoterapia, que ha supuesto un gran cambio para la oncología, pero hay gente que se lo coge como que esto es mejor que lo otro, y yo siempre digo, depende, ¿no? Porque si tienes un cáncer de mama, sin la quimioterapia no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, también quedarnos con la idea de que dependiendo de la enfermedad, del estadio y de cómo esté el paciente, vamos a hacer un tipo de terapia u otra y son igual de importantes. Claro, pero es importante saber qué tratamiento lleva el paciente y qué tipo de tratamiento es, porque la toxicidad que pueda tener dependerá de cómo está funcionando esta terapia en su cuerpo. Por tanto, no es lo mismo la toxicidad en la piel de una quimioterapia que la de una terapia dirigida ni la que de una inmunoterapia. No se van a tratar de la misma forma y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces sí que es cierto que actuamos de la misma forma pues por patrones que tenemos adquiridos y tenemos que pararnos y pensar, pero a ver, ¿por qué le está produciendo este eritema en la piel? ¿Porque se ha radiado y tiene radiodermitis o porque ha tomado unas pastillas que le ocasionan esto? Y bien, para ello vamos a entrar en la quimioterapia para explicar un poco el por qué se produce este daño en la piel, ¿no? Y por qué no todas las quimioterapias actúan igual. A día de hoy hay más de 300 combinaciones de quimioterapia distintas. ¿De qué depende usar una u otra? Pues sobre todo del tipo de tumor y estadio. Pero eso, como enfermeras, ya sabéis que es muy importante conocer cada uno de estos esquemas para educar al paciente y decirle, oye, ¿te puede pasar esto o no, ¿no? Hay un ejemplo muy claro y es que cuando yo empecé en hospital de día me aprendí los esquemas de memoria porque aún no estaban informatizados y te tenías que saber el orden, ¿no? De si ponías la ipirubicina primero y luego la ciclofosfamida o al revés, y yo estaba, pero ni os imagináis, bueno, sí que os lo podéis imaginar, nerviosísima, y lo primero que me preguntaban las pacientes es, ¿me va a caer el pelo? Y yo pensaba, madre mía, si se puede morir de una neutropenia y me pregunta por el pelo, ¿no? Es decir, obviamente es importante este tema, ¿no? Pero para mí no era mi prioridad a la hora de aprenderme los esquemas, ¿no? Y ahí aprendí, ¿no? Con la práctica y con el contacto con las personas, que cada persona es un mundo, que cada uno tiene sus prioridades y va a ser igual de importante lo que él necesite decirme que lo que yo le vaya a explicar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aún más. Entonces ahí aprendí lo importante que es saber qué quimio cae el pelo y qué quimio no cae el pelo. Porque os diré, hace poquito cometí un error y aún lo pienso y digo, madre mía. Me vino una paciente que le explicaron un esquema de pertuzumab, trastuzumab, pembrolizumab, trastuzumab. Era un ensayo clínico para cáncer de pulmón y yo pensé, hombre, ni el trastuzumab ni el pembrolizumab producen alopecia, ¿no? Entonces la paciente me dijo, oye, me va a caer el pelo. Y le dije, no te preocupes, que nada, cero. Y ella, ostras, qué bien, no sé qué. A las 3 semanas vino como una bola de billar la señora y me dijo, oye, pero como no me has dicho que me caía el pelo, y le dije, es que no entiendo nada, y me puse nerviosa, dije, no puede ser. Y es que en farmacia se olvidaron de decirme que era trastuzumab deruxtecan, que por tanto lleva quimio asociada, es un antígeno monoclonal unido a citostático y eso produce alopecia. Esa paciente se lo tomó muy bien de cómo se lo hubiera podido tomar, pero yo pensé, ¿cómo se sigue fiando de mí cuando yo le he dicho que no le iba a caer el pelo y le ha caído todo en masa a los 15 días de la infusión, ¿no? Por tanto, es súper importante saber qué se está administrando, para qué recomendaciones tenemos que dar y qué no, y decirle al paciente claramente que su quimio es distinta a la que ha llevado la vecina, porque cada citostático, como veis aquí en el esquema, funciona en un momento de la reproducción de la célula distinta, ¿no? Y esto es cuando nos explicaban las quimios, ¿no? Los taxanos actúan en un punto, las antraciclinas en otro, los fluораcilos en otro, y por tanto estas pequeñas diferencias que existen en cuanto a toxicidades vienen dadas por donde se está actuando en la eliminación o en la frenada de la replicación del ADN. Por eso va a ser súper importante a la hora de hacer la educación sanitaria saber qué tipo de tratamiento y en este caso qué tipo de quimioterapia y esquema lleva el paciente. Al final existen 3 grandes, eso que os explicaba antes es muy a pequeña escala en qué punto del ciclo celular actúa cada tipo de quimio, pero al final podemos distinguirlas en 3 tipos, ¿no? Perdonad, ¿queréis hacer una foto? Vale. Están las que
las que inhiben el ADN, las que lo rompen y las que inhiben la angiogénesis, ¿no? La construcción de vasos celulares. Sabéis que cuando el tumor se está haciendo grande, deja de poder nutrirse de los vasos sanguíneos del cuerpo de la persona y necesita crear su propio sistema vascular, que es la angiogénesis. Pues hay fármacos de quimioterapia que están puestas en quimio, pero están un poco en tierras de nadie, ¿no? Pues por ejemplo el bevacizumab, que estaría en los antigeogénicos, que son los que frenan este sistema vascular. Entonces, como os decía antes, el tipo de enfoque va a ser distinto dependiendo del tipo de tratamiento. Por lo tanto, antes de dar una información a un paciente, siempre nos tenemos que mirar qué tipo de tratamiento lleva, para qué, por qué, para qué. Porque esto es muy fuerte, pero no es lo mismo un cisplatino para un pulmón que para un germinal, porque las dosis son 3 veces más grandes en las de germinal, entonces la información que le tienes que dar a ese paciente es distinto, ¿no? Los acúfenos son mucho más frecuentes en germinales que en pulmón, por ejemplo. Pues ahí vas a tener que saber también esas pequeñas diferencias, porque si le explicáramos todos los efectos adversos al paciente cuando se sienta en la consulta, ¿qué pasaría? No se lo pondría ya. Es como cuando firman un consentimiento informado a un estudio, ¿no? De un fármaco. Muchas veces te dicen, tengo dudas, porque yo no sé si esto es mejor o peor para mi tumor, ¿no? Y nosotros tenemos que explicarle qué es mejor, por ahí qué es motivo, ¿no? Pues un poco le tenemos que simplificar, ¿no? Las cosas y decir, oye, que lo más importante que te puede pasar es esto, no todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, si la quimio no es de las más neutropénicas, pues quizá no tenemos que hablar de la neutropenia, ¿no? La educación sanitaria, sí, a grandes rasgos, yo no sé si os interesa mucho, pero sobre todo se va a centrar en las posibles toxicidades y muchas veces se pueden prevenir estas toxicidades, o al menos que si aparecen sean más leves, ¿no? Cuando las graduamos. Por ejemplo, esto que os hablaba del cisplatino, pues va a ser importante la hidratación hídrica, que nos va a servir para la mayoría de... Realmente, para mí es un as. Te tienes que hidratar a nivel beber agua, es un as porque nos sirve para todas las terapias, ¿no? Y sobre todo, como enfermeras, esto es lo que hacemos, yo creo que aporta mucho al paciente, es una buena anamnesis en la base, donde comienza el tratamiento, porque yo he tenido pacientes que les he preguntado, oye, ¿cuántas veces va usted al baño, no? Y me dicen, 4 veces, digo, pero esa es tu normalidad toda la vida. Pues obviamente si un día me hace 5, yo no me tengo que empezar a movilizar con que están diarreas, ¿no? Porque su punto de partida ya eran 4. Y ahí este punto de partida que os digo, esta anamnesis, la va a hacer la enfermera desde donde esté. Consultas, hospital de día, ingreso, ¿no? El ingreso que estamos tanto rato para hacerlo es que es muy importante porque te está dando una fotografía de cómo está el paciente en ese momento. Y en cuanto a la piel, que no me quiero tampoco alejar mucho de lo que nos compite hoy aquí, pues la mayoría de los efectos adversos con quimioterapia son la acherosis, que es la sequedad, y la fotosensibilidad, ¿no? Esto es archiconocido, que un paciente con quimio no se puede tomar el sol como un lagarto, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el paciente no asocia solo el tomar el sol, sino piensa que si se va a tomar un agua mineral a una plaza y le va a dar el sol, no le va a pasar nada. Y ahí es donde tenemos que insistir. Aquí os he puesto la mayoría de las toxicidades que pueden pasar con quimio a nivel de piel, que son muchísimas realmente, ¿no? Desde erupciones cutáneas, enrojecimiento, la sequedad que os decía, la descamación, que va un poquito asociada a la sequedad, ampollas. ¿Por qué ampollas? Pues no nos olvidemos de las reacciones infusionales, que en muchos casos ocurren. Hacen ampollas por la propia alergia y luego le tienes que explicar al paciente que esa piel se la tiene que cuidar o le va a quedar la marca de por vida de la alergia, ¿no? Pues obviamente lo primero es salvar al paciente de esa reacción alérgica, pero el paso siguiente es no olvidarnos de su piel porque le va a acompañar el resto de su vida, ¿no? Y como comentaba Sandra, es importante verte bien en cualquier situación, ¿no? También aunque estés en una situación de este tipo. Sensibilidad de luz solar en la piel, también en los ojos, ¿no? Pero la piel también es muy sensible. Yo esto no lo tenía claro hasta que vi un ejemplo en persona, que me llegó un paciente que parecía que se había puesto la mano encima de un fogón, eso os lo juro. Y dije, ¿pero con qué te has quemado? Nada, es que ya sé que me dijiste que no, pero fue un ratito a la playa. Y pensé, wow, ¿cómo puede quemarse así? O sea, yo nunca lo había visto, ¿eh? Y desde entonces soy como muy, muy, muy pesada con el protector y con... A ver, también os digo, yo a veces tengo pacientes con quimio que les encanta la playa y es como...
¿qué haces en esa situación? Pues yo normalmente les digo, vete de 8 a 9 de la mañana. Es que eso se puede hacer, al final el sol no está tan fuerte, ¿no? Protector solar, agua y cubrirte y eso. Al final hay que adaptarlo también a la situación de cada paciente, porque si ese paciente le estás dando la vida con esa hora de baño, pues adaptarlo un poco. En pacientes sobre todo que sabes que el tratamiento no va a ser corto, sino que va a ser largo. Aquí no voy a insistir mucho porque luego viene David, que es el máster de recomendaciones en cuanto a productos en estas situaciones, ¿vale? Pero sobre todo hay unos pilares que son muy importantes y es una buena higiene y hidratación. Parece muy sencillo esto, pero hay gente que no se ducha cada día. Eso es una realidad. Entonces tenemos que vivir con esa realidad. Entonces, a partir de ahí, en estos tratamientos se recomienda por un tema de hidratación más profunda, aunque sea una higiene muy cortita, ni 3 minutos, ¿vale? A partir de ahí, los productos son importantes. Esto de todo vale, por favor, ¿no? Yo cuando empecé en la consulta, que ahí sí que te preguntan por productos, me veía perdida en un mar de dudas de... Ostras, me viene un montón de marcas, de tipos de producto, ¿qué hago? Pues yo os lo digo muy fácil, basaros en la evidencia científica. ¿Quién tiene estudios? ¿Qué demuestran? Porque si no hay un estudio, quizás es que lo tenéis que crear vosotras, ¿no? Como me pasó a mí. Y si lo hay, pues yo siempre como enfermera y profesional que soy científica, voy a buscar la práctica basada en la evidencia, ¿no? Entonces, ¿es igual Nivea que otros productos? No, la evidencia científica dice que no. A veces hay que adaptarse también a la circunstancia del paciente, ¿no? A sus recursos o lo que sea. Pero también os diré que buscando entre asociaciones de pacientes y tal, hay muchos recursos que no utilizamos. Pues, por ejemplo, hay cheques para dermocosmética, para que un paciente oncológico pueda ir a la farmacia y se compre sus productos y no los tenga que usar del súper porque no se puede permitir unos de la farmacia. Son recursos que existen en las asociaciones de pacientes y como enfermeras creo que es nuestro deber conocerlos para poder asesorar a este paciente que a veces va muy, muy perdido. Bien, pasamos a la radioterapia, porque esto es un pim pam. Vamos a hacer un poquito de repaso de cada una. Radioterapia, sabemos que estamos radiando directamente una lesión, sea interna o externa. Hay diferentes tipos de radioterapia. Lo que se lleva más ahora y tiene más sentido es que cada vez sea más localizada. Pues, por ejemplo, una SBR, ¿vale? ¿Por qué? Porque a radiar menos zona estás yendo más a donde quieres ir, que es al tumor, y estás dañando menos piel, menos otros órganos, otros tejidos, ¿no? Por tanto, cada vez menos se usa la radioterapia, por ejemplo, holocranial. Antes todos los pacientes con cáncer de pulmón microcítico se les hacía radioterapia a toda la cabeza para prevenir que hubiera la metástasis cerebral, ¿no? Porque ahora es una locura pensarlo porque las secuelas de una radioterapia holocranial son las que son, ¿no? Y ahora cada vez más se focaliza dónde quieres irradiar, el por qué. ¿Y cuáles son las toxicidades más comunes con la radioterapia? Pues principalmente es la fatiga y en segundo lugar están las irritaciones en la piel, ¿no? La radiodermitis famosa, que sí que es verdad que los enfermeros y enfermeras de radioterapia hacen una labor increíble en cuanto a manejo, ¿no? De este tipo de toxicidad y es su focus, ¿no? Al final es cómo te encuentras, cómo está la piel donde estamos radiando, ¿no? Para evitar esas quemaduras tan bestias que hemos visto algunas veces, ¿no? Cada vez se hace de más de cerca. Y ahí hay un gran trabajo en cuanto a recomendaciones por parte de enfermería, porque hay que preparar la piel antes de hacer el tratamiento, no cuando ya ha aparecido la radiodermitis. Y ahí van a entrar en juego pues muchas cosas de higiene e hidratación, como os decía anteriormente, ¿no? La importancia de utilizar el producto adecuado, la rutina adecuada. Y en este caso de la radioterapia es muy importante que todas estas recomendaciones que vamos a dar, sobre todo en cuanto a hidratación, sean posteriores al tratamiento. Por un tema de lógica, ¿no? Que si vamos a poner la radioterapia no haya ningún producto que esté tapando la piel. Pero en cuanto salen de la sesión es cuando hay que empezar con la hidratación, la higiene. Esto también os digo que David va a hacer un repaso de qué productos hay evidencia científica que van mejor que otros. Y bueno, entramos en el campo que más os puedo explicar, porque ahora mismo es el campo en el que me muevo, ¿no? Que es la inmunoterapia. La inmunoterapia revolucionó el mundo de la oncología un 300% porque supuso
curaciones en pacientes paliativos, en pacientes con metástasis, remisiones completas, ¿no? Y ese boom supuso el premio Nobel de Medicina por los dos ideadores, que eran James Allison y Tatsuko Honjo, que venían de un histórico muy importante en el cual ya en 1800 había un señor que dijo, oye, ¿por qué saco un tumor y en el tumor hay infiltración linfocitaria, aunque esto no está haciendo nada contra el tumor? ¿Por qué está ocurriendo eso? Es decir, el camino, como os decía, ha sido muy largo y ellos dos fueron los que idearon estas moléculas que han revolucionado sin ninguna duda el mundo de la oncología. Es tanto así que los pacientes buscan mucho esto en internet, ¿no? Muchas veces vienen y te dicen, oye, a mí no me han puesto inmuno y yo creo que a mí me podría ir bien. Y tú le dices, a ver, claro, depende de tu tipo de tumor, de tu estadio, de cómo te encuentras, vamos a usar un tipo de tratamiento u otro, ¿no? Pero para que os fijáis, los pacientes lo buscan en Google, hay millones de resultados si pones la palabra. Y una cosa buena que sí que tienen las redes sociales o internet es que las sociedades científicas se han puesto las pilas. Yo soy parte de la junta de la SEO, de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, y ahí hemos hecho material específico para pacientes, vídeos en YouTube, porque sabemos que es donde busca el paciente la información, ¿no? Pues que esta información esté hecha de forma lo más veraz posible, simplificada, que sepamos que lo va a entender, porque a veces ellos leen cosas que no se entienden por ningún lado, ¿no? Y nada, aquí os ponía un diario también para que supierais que incluso en prensa no científica ya se publican cosas de inmunoterapia, por tanto es algo que está en la calle, que está en nuestros pacientes, y es que aunque seáis enfermeras no oncológicas, os lo podéis encontrar en algún paciente y os puede preguntar por ello. Pero bien, la inmunoterapia es un concepto como muy grande, ¿no? Porque al final es cualquier tratamiento que está modulando, frenando o replicando el sistema inmunitario. Pero es importante saber si la inmunoterapia que lleva nuestro paciente es activa o pasiva. La pasiva es aquella en la que ponemos el tratamiento y este tratamiento, por ejemplo, está replicando el sistema inmunitario, pero el sistema inmunitario del paciente está sentado en una butaca sin hacer nada. Por ejemplo, tendríamos el trastuzumab. Es un anti-oncogen HER2 que lo que está haciendo es ir a bloquear ese oncogen, pero el sistema inmunitario del paciente no está entrando en juego para nada. Otro tipo de pasiva que está muy de moda también ahora son las CAR T-cells, ¿no? Que lo que hacemos es sacamos los linfocitos del paciente, los modulamos para que sean superlinfocitos y los volvemos a infundir al paciente cuando ya le hemos hecho un barrido de su sistema inmunitario, ¿no? Por tanto, el sistema inmunitario de ese paciente es inexistente, por lo tanto es una terapia pasiva, ¿no? Y luego tenemos la terapia activa. Un ejemplo muy importante son las vacunas. Cuando yo empecé en la oncología, yo estaba en ensayos clínicos y había un montón de estudios con vacunas porque parecía que fueran a revolucionar el mundo de la oncología. Luego se ha visto que no es tanto así, pero por ejemplo una vacuna que sí que está aprobadísima, ¿no? Es la del papiloma humano, porque sí que se ha visto que tiene un alto impacto en el cáncer de cérvix. Pero hasta ese momento se pensaba que se podrían tratar otros tumores. Cuando se hicieron los estudios se vieron pues, que no impactaban de forma tan fuerte. Y por último, los reyes, estos que idearon Hatsuko y el otro señor que no me acuerdo, fueron los anticuerpos inhibidores de checkpoint. Al final, cuando en oncología nos hablamos de inmunoterapia, realmente nos estamos refiriendo a los anticuerpos inhibidores de checkpoint. Lo que pasa es que como es muy pesado decirlo, ¿no? Decimos inmunoterapia. ¿En qué se consiste esto? Parece esto álgebra, pero es muy fácil. Nuestro sistema inmunitario tiene muchas vías de regulación, ¿no? Que le inhiben o le dicen actúa, ¿no? Si no, el sistema inmunitario andaría perdido, ¿no? Sin saber qué tiene que hacer. Entonces, lo que hace el sistema inmunitario es que en su membrana tiene millones de cosas, pero por ejemplo una vía de regulación es la PD1 con la PDL1. En su membrana tiene una proteína que se llama PD1, de manera que esta célula cuando va por este linfocito T, cuando va por el torrente sanguíneo, cuando se encuentra PDL1 que está en sangre y se chocan, entran en contacto, esto le está diciendo, linfocito T, puedes frenar tu actividad, que todo está controlado, ¿vale? Esta es una vía de regulación que tenemos todos los de esta sala, ¿vale? A no ser que haya alguien con problemas en el sistema inmunitario. Esto es para todas las personas.
Pero ¿qué ha hecho el tumor? El tumor se ha vuelto muy inteligente y ha dicho, oye, pues si yo me pongo en mi membrana un PDL1, cuando el linfocito T me venga a atacar, que es su función, cuando se identifica una célula anómala, la identificamos para eliminar, cuando venga a eliminarme, mi PDL1 que tengo en la membrana entrará en contacto con PD1 que tiene el linfocito T y eso será una señal inhibitoria del sistema inmunitario. Es por eso que os decía al inicio que una de las características que vuelve más terrorífico el tumor es que es capaz de evadir el sistema inmunitario. Y lo hace de esta forma. Entonces, los creadores de los anticuerpos inhibidores de checkpoint lo que hicieron es, si yo ya bloqueo PD1 de base o bloqueo PDL1, como esto es un enchufe unilateral que solo se puede utilizar de una forma, si esto ya está ocupado por un fármaco, no van a poder entrar en contacto PD1 con PDL1 y por tanto va a seguir activo este linfocito T y va a poder atacar el tumor. ¿Sí? He hecho un sprint, pero más o menos. Vale. Pues ya sabéis cómo funcionan todos los checkpoints inhibitors, porque los anti-CTLA4 funcionan de la misma forma. CTLA4 en vez de ser una proteína es una molécula que se ha puesto en la membrana del linfocito T y que si dejamos que nuestra célula tumoral se engancha ahí, nos inactiva el linfocito. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un anticuerpo inhibidor checkpoint de CTLA4, que solo existe uno, por tanto es muy fácil, solo existe ipilimumab, que fue el primer fármaco que se aprobó en todo el mundo y fue para melanoma la indicación. ¿Y por qué fue para melanoma? Hay muchas razones, podría estar aquí hablando una hora, pero sobre todo es porque tenía un desierto de tratamiento. Un melanoma metastásico estaba sentenciado a la muerte porque la quimioterapia era efectiva en un 1% y con altas toxicidades para la piel. Estamos hablando de las interleuquinas, todo esto. Por lo tanto, sobre todo se empezó a buscar cura para estos tratamientos checkpoint. ¿Qué más es importante comentaros? Pues que estos tipos de toxicidades que se puede padecer con la inmunoterapia es muy bonito lo que os he explicado, pero vamos a ser realistas, también puede dar muchas toxicidades, ¿no? Por tanto, ahí el papel de la enfermera es muy importante que esté. ¿Por qué puede producirse tantas toxicidades? Pues porque al final estamos inhibiendo una señal inhibitoria del sistema inmunitario no solo en la zona del tumor, sino en todo el cuerpo. Por tanto, le estamos dejando parcialmente sin frenos. Parcialmente es porque hay más de 300 vías de regulación del sistema inmune, pero poquitas cosas existen en el cuerpo que se puedan evitar y no pase nada, ¿no? Entonces, las posibles toxicidades son desde una hipofisitis hasta una nefritis hasta una hepatitis. Entonces, son cosas bastante graves, ¿no? Para vuestra tranquilidad, para los que no estéis familiarizados con estos fármacos, la mortalidad con estas terapias al inicio, en 2011 por ahí, estaban situadas en un 10%, que es bastante, y ahora estamos por debajo del 1%. ¿Esto es porque ponemos menos fármacos? No, al revés. Ahora hay pocos tumores sin indicaciones con checkpoints. Lo que pasa que ya sabemos cómo actuar frente a estas toxicidades que nada tienen que ver con las de quimioterapia. Es decir, si tú tratas unas diarreas por inmuno igual que unas diarreas por quimio y le das su Fortasec y esas cosas, el señor se te acaba perforando y muere. Por lo tanto, es muy importante saber si esas diarreas son pues porque el tubo digestivo está todo irritado, porque las células epiteliales se han muerto o porque hay una inflamación del colon. Entonces, por eso os decía lo de antes, que cómo vamos a asesorar a un paciente sin conocer bien qué terapia lleva. Toxicidades más frecuentes con inmuno. Pues aquí nos encontramos una dermatitis, un prurito, el rash, las reacciones de hipersensibilidad, la dermatitis exfoliativa, los liquenoides, que ahí se nos van a escapar un poco a nosotros de las manos. Por lo tanto, será muy importante identificar a qué podemos llegar nosotros con recomendaciones y a dónde hay que hacer una interconsulta con el dermatólogo. Y eso también es parte de nuestro rol, ¿no? El saber identificar, vale, hasta aquí yo puedo ayudar con prevención y hasta aquí tengo que pues darle al paciente otras herramientas para hasta que llegue a la visita con dermatología. Porque no sé qué pasa en vuestros centros, pero nosotros no cada día puedo derivar al paciente a derma y me lo va a ver en ese mismo momento, ¿no? ¿No? Ojalá. Nosotros
teníamos esa herramienta y la hemos perdido y creo que es una gran pérdida. Ahora solo es 2 veces a la semana que yo puedo mandar al paciente directamente a dermatología. Por lo tanto, yo tengo que tener herramientas para hasta que llegue al dermatólogo y le dé el tratamiento adecuado, ¿no? A veces son cosas muy sencillas de higiene e hidratación, pero para que llegue más o menos decentemente al dermatólogo. El síndrome palmar también es algo que no he comentado, pero que también impacta mucho en los pacientes. Se calcula que más de la mitad de los pacientes con inmuno desarrollará toxicidades en la piel. Por tanto, es una de las toxicidades que sí que es verdad que impacta menos en que ese paciente vaya a morir o vivir, ¿no? Pero va a impactar muchísimo en su calidad de vida. Y cuando yo me empecé a dedicar con estos pacientes, pensé, ostras, nadie le está haciendo caso a que no se puede dormir por las noches del picor que tiene en la piel. Porque claro, estamos hablando de pacientes, cuando yo empecé, que llevaban estos tratamientos en fases muy avanzadas de la enfermedad y que, por tanto, a lo que estaba el equipo era en ver que ese tratamiento le fuera bien para el tumor, ¿no? Pero la calidad de vida pues pasaba un poco desapercibida, incluso el paciente minimizaba esos efectos adversos en la piel y lo mirabas, luego lo explorabas y estaba lleno de rascados de las uñas, ¿no? De decir, ostras. Aquí fue cuando me di cuenta que con radioterapia podemos buscar evidencia científica sobre qué producto va mejor para hidratar, pero con inmunoterapia no existía evidencia científica. Y ahí fue cuando pensé, ostras, pues quizá deberíamos generarla, ¿no? Esta evidencia científica, porque yo estoy recomendando productos que van bien para la quimio, pero desconozco si van bien para la inmuno, ¿no? Si les van a aportar. Digo, ya que se gasta el dinero, yo soy catalana, ya sabéis, entonces, digo, ya que se gasta el dinero, ¿no? en comprarse un producto de farmacia, que le vaya mejor que el del súper de al lado de casa. Entonces, ahí fue cuando a mí me generó esto de, oye, voy a buscar esta evidencia científica que no existe y es de lo que os hablaré luego. Aquí os dejo con las ganas. Terapia dirigida. Aquí voy a decir muy poquito, pero es que aquí se me ha quedado corta la diapositiva para hablaros de las inmensas terapias dirigidas que impactan en la piel. Porque realmente muchas veces, como estamos hablando de GFRs, de crecimiento de tejido, pues al final, por funcionamiento del fármaco, es donde más te va a impactar, ¿no? en la piel, porque es su manera de funcionar en el cuerpo, ¿no? Si lo que inhibe es el crecimiento de las células epiteliales, que te viene muy bien para el tumor, te va a impactar en la piel seguro. Entonces, existen muchísimos tratamientos que impactan en la piel de terapias dirigidas, y ahí es donde viene el tema de aprenderse cuáles impactan más y de qué forma, ¿no? Aquí os he hecho un resumen, no sé si queréis, ya habéis hecho foto algunos porque no vamos a ir uno por uno, pero era por darnos una idea de que cada vez se aprueban más terapias dirigidas. El otro día con el grupo de inmuno de la SEO que trabajamos ahora en este tema, estuvimos analizando qué tipos de terapias dirigidas existían en la actualidad y hay más de 30 tipos de terapias dirigidas aprobadas en España. En España, si luego nos ponemos en otros países, no acabaríamos. Y cada bloque de este tipo de terapia dirigida va a producir un efecto adverso y la mayoría en la piel. Así, intentando resumir, erupciones cutáneas, descamación, prurito. Ya veis que el prurito nos acompaña en la mayoría de terapias oncológicas. Imaginaros cuando juntamos una inmunoterapia, un checkpoint con una terapia dirigida, que ahora eso se lleva mucho, no sé si lo habéis visto, pero se lleva mucho un pembro, por ejemplo, y un lenva. Pues ahí estamos teniendo la toxicidad de uno más la toxicidad del otro y va a ser muy importante y muy difícil saber qué le está ocasionando el problema, por ejemplo, en la piel. ¿Por qué? La verdad que a la hora de tratar se parece mucho la forma en que lo vamos a tratar, pero por ejemplo a veces hay que bajar dosis de lenva y entonces tienes que saber si bajando la dosis de lenva va a mejorar la piel o no. Y ahí viene el tema, ¿no? Y ahí la práctica ayuda mucho. Y enfermeras expertas en este tema pueden aportar un gran valor a los cuidados de estos pacientes. Las recomendaciones, más de lo mismo. David os ilustrará con las recomendaciones. Y finalmente os quiero hablar del estudio, ¿no? Como aquel que decía, he venido a hablar de mi libro, pues voy a hablar un poquito del estudio que estamos desarrollando para generar esa evidencia científica que no existía sobre terapias con checkpoint inhibitor y ese gran impacto que tenía en la piel. Oye, ¿qué le tengo que recomendar al paciente, no?
pues basándonos en la práctica, pues existe una falta de conocimiento, me hago la pregunta de investigación, busco esa evidencia, yo ya había buscado y no la había, hago una evaluación crítica de si vale la pena o no hacer un trabajo, enseguida me sale la respuesta que sí, ¿no? Enseguida, no sé si está bien dicho, pero bueno. Me sale que sí, porque, ostras, más de un 50% de mis pacientes que vienen a la consulta tienen problemas en la piel, por tanto el impacto que puede tener esa investigación es muy alto, ¿no? Miro si se puede hacer en mi día a día, porque sí que es verdad que de tiempo las enfermeras no vamos sobradas, pero siempre hay una manera, os lo juro que yo veo 20 pacientes al día, no os penséis que estoy ahí en plan Hawái, Bombay, pero busco la manera de cómo puedo adaptar esta investigación a mi día a día. Yo tengo agendas de cada 10 minutos, pues cómo en 10 minutos puedo hacer esta investigación y si, quizá no será la investigación mejor del mundo, pero me va a poder generar algo de evidencia que necesito, ¿no? Y luego tendremos que evaluar estas consecuencias, ¿no? Que es en lo que estamos. Entonces, me falta, la IO es un tratamiento, IO es el diminutivo de los checkpoints de inmunoterapia, es un tratamiento muy utilizado, tiene una alta incidencia de toxicidad, no hay evidencia. Entonces, lo que hago es, sobre todo me centro en los dos principales problemas que tenemos, ¿no? En el prurito, ¿vale? Que es el picor este que tienen los pacientes, y en la calidad de vida respecto a los problemas cutáneos, no solo el prurito, sino otros problemas que puedan surgir. Entonces, yo me fijo un poco en la evidencia científica y lo que hay publicado es que sobre todo la niacinamida y el karité ayudan mucho, por ejemplo, en pruritos por quimio o pruritos por radio. Entonces digo, oye, al final el prurito es el prurito, voy a intentar ver si con la inmuno es igual de efectivo estos principios activos. Y cuando voy a ver a mi estadístico del hospital, bueno, no es mío, es del hospital, el estadístico, le digo, oye, es que estaría bien hacer un ensayo clínico, porque ya sabéis que el ensayo clínico es lo que más peso le da a una investigación, ¿no? Coger lo ideal, lo que todos querríamos para nuestras investigaciones es coger grupo control e intervención. Y me dice, vale, ¿y qué vas a poner en grupo control? Y digo, no sé. Me dice, hombre, poner nada es como ya vas a salir positivo el ensayo seguro, ¿no? Pero si os fijáis en los ensayos hechos a veces, si buscáis ramas control, muchas veces es lo que quiera el paciente. Hombre, me decía el estadístico, si el paciente se rasca con una piedra pómez, seguro que te sale súper bien la intervención. Y ahí ya sabéis que si tú no le das el producto que se tiene que poner el paciente, muchas veces no se va a poner nada, por tanto te va a salir positivo seguro el ensayo. Por tanto, este ensayo que estamos haciendo tiene el peso en el que el grupo control también está monitorizado con otro tipo de productos. ¿Qué productos? Pues busquemos también un poco lo que había en el día a día de los productos de higiene e hidratación, y se usa mucho en la manteca de coco y el aceite de argán, y ese es nuestro grupo control. Yo siempre digo, es peligroso porque es muy buen grupo de control al final, ¿no? O sea, al final lo que veis es que no queremos es viajar para nada. Dirigir. Para nada el estudio hacia una rama u otra. Al final lo que queremos es ver qué le aporta cada rama al paciente. Por tanto, es 50-50, es así. Y el enmascaramiento es simple ciego, y no es doble ciego como a mí me encantaría porque es el sumum de la investigación, pero al final es lo que os decía, tengo que adaptar el estudio a mi día a día, y en mi día a día no va a haber nadie de farmacia que le dé los productos al paciente, se los tengo que dar yo. Entonces, lo que hemos hecho con el equipo de la Roche-Posay, que yo lo tengo que decir, fue el que le expliqué la idea del estudio y me dijo, increíble, queremos participar en ello, y lo que hizo fue aportarnos el producto como tal, tanto del grupo intervención como del grupo control. Pues ellos desetiquetaron uno por uno cada producto para que no se viera cuál de los dos era, pero claro, yo sé cómo es el pote de una línea volante. Por tanto, no puede ser enmascaramiento de doble ciego, es enmascaramiento simple, ¿no? Yo tengo grupo 1 y grupo 2 y yo sé que grupo 1 es 1 y que grupo 2 es el que es, ¿no? Pero el paciente no lo sabe. Entonces, este es mi hospital, el recinto modernista, es muy bonito, por si venís alguna vez a Barcelona y queréis venir a verlo, es precioso, está en paralelo a la Sagrada Familia, bueno, sí, en diagonal a la Sagrada Familia, por tanto, os invito. Luego,
Hice una cosa muy sencilla, porque como os decía, las enfermeras tenemos poco tiempo para investigar, por lo tanto, algo práctico con una anamnesis muy sencilla el primer día de qué tipo de tumor tiene, qué tratamiento lleva, por ejemplo, qué fototipo tiene de piel, porque creo que sí que puede haber una relación. Estas son cosas que yo, de leer lo que había leído, pensaba que podían tener relación en presentar más prurito o menos, ¿no? Para mí tiene más sentido que una piel más blanca y atópica, ¿no?, te vaya a dar más problemas que una piel más morena. Pero bueno, eso lo registro. También registro si ese paciente ha tenido antecedentes de enfermedad en la piel, porque no os lo he contado, pero por ejemplo, enfermedades como la psoriasis, si el paciente lo tiene de forma ya manifestada, es muy probable que la inmuno, que es un inhibidor del sistema inmunitario, le haga una explosión de la psoriasis al paciente, ¿no? También de Boots. Yo, por ejemplo, no tengo psoriasis manifestada, pero quizá en mis genes está ya la psoriasis y al inhibir la señal inhibitoria del sistema inmunitario me aparezca una psoriasis. Por lo tanto, yo también registraba todo eso, ¿no? O si hay vitíligo o no hay vitíligo. Y luego con esas preguntas que son súper sencillas, que tardo 30 segundos, ya veis que hablo rápido, pues pim, 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 pim. Y luego les preguntaba también sobre qué ingesta hídrica tienen, porque ya sabéis que hay pacientes que beben muy poca agua y al final la hidratación de la piel es importante, pero por boca también. Y luego les paso 2 instrumentos, eso en el momento de la anamnesis, esta que os digo, que es en la que se le ha ofrecido al paciente entrar en el estudio, que en oncología hay pocos estudios que no aporten en el paciente, pero en este caso se cumple porque realmente son productos caros de farmacia que les estás proporcionando al paciente de forma gratuita. En nuestro caso, en un seguimiento de 6 meses, que vimos que era en el tiempo donde se producían la mayoría de las toxicidades en la piel. Y tanto le estás dando el producto que él necesite durante estos 6 meses y para mí, bueno, pues también era una cosa añadir. Mi hospital es público, hay pacientes de todo tipo y para mí también era una cosa a sumar como beneficio a este estudio. Entonces los instrumentos fueron 2, uno que es la intensidad del picor, que está validado al español. Le pedí permiso al autor porque se le tiene que pedir, lo ponen en la validación. Él me dio su aprobación sin ningún problema. Y luego el de calidad de vida de la piel, que también está validado al español y por tanto no hay problema. Y eso lo paso en el momento 0, a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses, que es la finalización del estudio. Al final los criterios de inclusión os los resumo en que sea mayor de edad, pueda dar consentimiento del estudio y me da igual qué tumor tenga, porque al final yo estoy evaluando el impacto del tratamiento, no del tumor que tenga. Se hizo un cálculo muestral bien hecho y teniendo en cuenta qué impacto creíamos que íbamos a tener con la intervención y nos salieron 130 participantes, que como os decía lo hemos hecho a 50-50. Bueno, no sé qué pasa en vuestros comités de éticas, pero en el mío aún nos hacen hacer todo muy en papel y tengo, venga, carpesanos ahí en la consulta, ¿no? Pues pasé el comité de ética de mi centro. Yo había hecho otras investigaciones o fenomenológicas o de ensayos de intervención enfermera, que al final no estás poniendo productos, y sí que os tengo que decir que no todo es muy bonito, que para mí fue un trabajo pasar el comité de ética de un ensayo clínico siendo enfermera como IP, porque no se entendía mucho. Yo relacionaba un fármaco con tú qué vas a prescribir o qué, ¿no? No os lo pintaré todo precioso, pero yo estuve luchando, la IP debería ser yo, en ese momento yo tengo un equipo maravilloso y hay de todas las disciplinas, pero quien llevaba este ensayo, quien había creado el protocolo y quien lo iba a implementar era yo y por tanto yo de ahí no me bajé del burro y la IP de este estudio puedo decir que soy yo y también fue una manera yo creo que de lo que decía Sandra, ¿no? Hay que estar en los sitios para que se nos vea que las enfermeras podemos hacer este tipo de investigaciones. Y al final es entrenar. El comité de ética de mi centro lo entrené con esta lucha que tuvimos. Luego vieron que era totalmente capaz. He pasado mis monitorizajes de la monitora externa que viene a evaluar que todo se esté haciendo correctamente y perfecto. Disculpa, yo de ti, no tenemos que ir cortando. Sí, voy con tiempo, pero sí, yo ya corto, hago las conclusiones. Gracias. Nada. Solo os tengo que decir que gracias por escucharme, que es importante conocer bien la terapia antes de dar las recomendaciones,
que va muy bien como enfermeras que empecemos a graduar bien las toxicidades que vemos con el CTCAE, es el Common Terminology Adverse Effects. Esto tiene hasta una aplicación para el móvil, para quien no la conozca. Y no vale eso decir le pica un poco la piel, está bien decir prurito grado 1, grado 2, ¿no? Para que todos hablemos en el mismo lenguaje, y para mí eso es muy importante. Buscar siempre evidencia científica y, bueno, ya lo sabéis, pero que las enfermeras tenemos un papel súper importante en el paciente en general, en el oncológico también, y que se nos tiene que oír porque hacemos una gran labor y lo demostramos en el día a día, y estoy segura que haremos grandes cosas. Muchas gracias.